Cuando pienso en todo lo que has hecho, mi alma canta aleluya. Tú me asombras con tus maravillas, por eso canto aleluya. No me manejaré de acercarme, perfume a tus pies. Vengo a entregarte, no me cansaré de enamorarte y tuyo seré, ahora y por siempre. Yo perdido corrí hasta encontrarme y ahora
Bienvenidos a otra edición más de Clamor a la medianoche en los estudios grabados, preparados, los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Aquí, con los tres fantásticos que tengo aquí, ahí está Ualá para alegrarnos la vida, aquí está Chanel, bregando ahí en lo técnico y sobre todo el maestro Esdras. Los tres fantásticos aquí ayudándome a sacar este programa y todo el personal de la Cadena del Milagro. Y gracias a todos ustedes que se comprometieron y que están cumpliendo y que si no pueden ahora dan después en la maratónica, en la avanzada, para terminar de arreglar la carretera que llega hasta Roncador allá arriba, para poder tener acceso a donde están las torres, los transmisores y todo, y que esta señal de la Cadena del Milagro pueda salir al aire. Y a todos los canales de radio, televisión que se unen en diferentes partes a bajar a través de unored.com la señal de CDM Internacional. Y a las 12 a 1 de la mañana, de lunes a viernes, Clamor a la medianoche. Así que todo esto en bendición del Señor y que Dios bendiga a todos los que nos ven a través de estos medios. Y además los medios que se unen. Hay muchos medios que se unen. Vamos a hacer tanto en América Latina, en Centroamérica, aquí en Puerto Rico, y que bajan este programa a la media, porque es diferentes horas. A veces, por ejemplo, en Centroamérica hay pueblos de estos como Panamá, es una hora antes. Creo que es Nicaragua, en la costa pacífica, creo que son como 3 horas antes. Y así, pues, en Argentina, olvídense, en Argentina es la 1 de la mañana. Diferentes horas van esto. Y en Perú sabemos que hay emisoras de radio, de televisión, gente que bajan esto y lo transmiten en su país. En Venezuela, ni olvídese, ahí es territorio de clamor. Es decir que, pero todo esto se origina en los estudios de la Cadena del Milagro, especialmente este programa, porque de aquí a acá muy de noche, como hora y media, creo que se echa uno, pero uno ir para allá, la cola de aquí para allá. De allá para acá no hay cola a esa hora, pero si yo viviera cerca, yo lo haría en vivo ahí. Pero aquí esto es como acabadito salir del horno, pero la bendición es la misma. Los testimonios que recibo de muchos de ustedes en las calles, en los centros comerciales, en los sitios donde me encuentro, son tremendos. Y todo esto se pasa por Facebook. Esto sale primero por el canal 54 de DIS, 54 de Liberty, por CDM Internacional, por unored.com. Y luego se repite a través de la plataforma de Clamor, que es Jorge Rasky AD, Facebook, Jorge Rasky AD, y luego de eso se transmite por Radio Clamor y otras personas que le van dando share a esto. Y gracias también a todos que oran por nosotros. Quiero darle gracias a Dios el viaje de Kimi Rasky y Freddy a Colombia. Me informan que ha sido muy benefactor, muy bendecido. Espero que los miércoles, acuérdense que todos los miércoles a las 6:30 de la noche estamos mi hija y yo y un grupo manteniendo el fuego ardiente, manteniendo como dice, todo lugar que pisara la planta después de agua, esto manteniendo la soberanía, ¿cómo le digo? El dominio sobre este terreno y manteniéndolo preparado en lo que dura son 30 minutos, 45 minutos, y es una maravilla la gente que oye de todo el mundo. Pues ahí está llegando gente, estamos orando, estamos preparando el terreno, esperamos que Dios se manifieste grandemente. Recuerden que todos los miércoles estamos allí. A veces si llueve, truena o ventea, estamos dentro del Capitolio, y si hubiera algo extraordinario, pues sabemos que tenemos que ver con las realidades. Y también vamos camino a Clamor.
Vamos camino a clamor. Gloria a Dios. Vamos camino a clamor. Cumplimos 53 años de clamor a Dios frente al Capitolio. 7 de septiembre, de las caminatas norte del Capitolio, 7 de septiembre, desde las 10 de la mañana, el gran clamor 53. Y en tiempos difíciles, que yo traigo siempre algo preparado, pero siempre estoy alerta a comentarios que tengo que hacer, porque aparte de esto, este programa analiza las noticias a la luz de la profecía, de la palabra. Dice, si la atalaya viera el mal venir y no lo alertara, no lo avisara, será culpable de la sangre. Y hacemos comentarios de las cosas que ocurren a lo largo y lo ancho de este mundo. Así que esté atento, porque el programa de hoy vamos a analizar unas circunstancias que han pasado. Vamos a analizar también el significado y la importancia de esta guerra que se está librando, y porque hay mucha ignorancia. Mi pueblo perece por falta de sabiduría, por falta de visión. O sea, el pueblo se pierde donde no hay visión, donde la gente no está alerta. Mire, aquí en Puerto Rico hay un problema. Los medios noticiosos locales, están ausentes de lo que pasa en el resto de nuestra nación. Pues no podemos evadir que somos parte de la nación de los Estados Unidos de América. Somos ciudadanos americanos. Eso no puede borrar nadie, es la realidad. Y a veces no estamos atentos a lo que está pasando allá, porque allá cuando da catarro, que da pulmonía. Entonces por un lado, tenemos unos medios de comunicación que están controlados por la extrema izquierda de Sodoma y Gomorra, socialismo, el comunismo y cuanta cosa demoníaca hay. Está controlada, por otro lado, por Sodoma y Gomorra. Y hay emisoras de radio y de televisión buenas, pero hay una infiltración en los medios. Esto sucede, hermano. El diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y que nosotros tenemos que tener discernimiento. Y mire lo que dice Pedro, nos dice a los cristianos, a nosotros. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor cual león rugiente, buscando a quien devorar. Ay, hermano, pero si el diablo no fue derrotado, sí, pero está suelto por ahí. Y estará suelto hasta que pase la gran tribulación y lo tenga amarrado ahí por 1000 años en el lago de fuego. Y cuando lo suelten al final, termine los 1000 años, entonces hace el gran confrontamiento final. Y que dicho de paso, para que usted entienda que la historia y lo que está pasando en el mundo es importante, la gente no sabe que se está levantando el imperio del gran dragón, China, el gigante dormido. Y que cuando esa batalla final que acontecerá al final de los 1000 años, que cuando haya esos 1000 años de paz, porque ahora mismo estamos camino al arrebatamiento de la iglesia. Estamos bien claros, camino al arrebatamiento de la iglesia. Hay que estar atentos a todos los acontecimientos mundiales, tenemos que tener discernimiento, tenemos que pedirle sabiduría a Dios. El Señor lo dice, y lo dice a través de San Pablo en 2 Corintios 2:11, para que Satanás, y hay dos versiones, hay una que dice no gane ventaja, otra, no todo me dice, no gane ventaja sobre alguno de vosotros, no ignoréis sus artimañas, y en otra dice sus maquinaciones. ¿Sí? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoréis sus maquinaciones, sus artimañas. Tenemos que estar al tanto, tener discernimiento. Y dice, Pablo dice bien claro, y lo enfatiza Pablo cuando Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 4:1, está repitiendo lo que dijo el Señor en Mateo 24:4 y en Lucas 21 y en Marcos 13, está diciendo lo mismo. Le dice bien claro, le dice Pablo a Timoteo 4:1, en los posteros días, en los posteros tiempos, estos que tú y yo estamos viviendo esta noche, vendrán muchos apostatarán de la fe. Muchos. ¿Quién es el que aposta?
El apóstata es el que conoció la verdad. El que conoció la verdad, mis amados hermanos, y voy a hacer unos comentarios aquí, un análisis espiritual de mucha gente que empieza bien. Los apóstatas son los que conociendo la verdad se desvían de la verdad. Y Pablo, inspirado en lo que Jesús dijo en Mateo 24:4, lo que dijo en San Lucas 21, lo que dijo en Marcos 13, que cuando los discípulos entusiasmados, la gente se entusiasma con todos estos espectáculos y todas estas cosas artificiales. Y cuando están en el monte de los olivos, los apóstoles, los discípulos, allá abajo se ve la hermosura del templo. Fue el templo que construyó Herodes, el último templo que existió. Y eran unos edificios suntuosos. Ojalá yo tuviera, ojalá que llegue el tiempo, porque nosotros vamos a reconstruir el ministerio, hermano. Y cuando reconstruyamos el ministerio vamos a tener facilidades para hacer cosas y transmitir cosas y tener emisoras de radio y televisión. A mí no me interesa, pero me interesa usar todos los medios que pueda. Pero lo que les quiero decir, tener estudios que podamos traer, cuando vengamos aquí a los estudios de la cadena, traer el material, ya vamos a empezar a usar esto. Bueno, eso es sueños bonitos. Pero tenemos, esto es una cosa que yo voy a tener que dedicar un programa a que ustedes entiendan para que oren. Que este ministerio pasó por una batalla grande, hermano. Pasó por 2 huracanes, George y María. Pasó por una pandemia, hermano. Por unas situaciones, unas guerras espirituales que dejaron, pasamos por 4 saqueos, donde se perdieron por todas las situaciones, no puede operar, se perdió todo. Y se le entregó hasta para que no se perdiera por completo la emisora por $1 y unos compromisos a un ministerio que estamos bregando con esa situación todavía. Hermano, sí que te quiero decir que este ministerio ha sido probado como oro. Perdimos todo lo que teníamos, hermano. Entregamos algunas cosas. Pero lo grande de todo esto es que se ha probado lo que Jesús le dijo a Pedro y a los apóstoles en Cesarea de Filipo. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿y quiénes dicen la gente que soy? Y tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le contesta para atrás a Pedro y le dice, y tú eres una piedra, tú eres Pedro, una piedrecilla chiquita. Entonces dice, tú eres una piedra, tú eres Petro, tú eres una cosa pequeña, una piedra pequeña, pero sobre, oye, la piedra de la verdad que acabas de decir, que me acabas de reconocer que soy el alfa y el omega, el omnipotente, soy Dios, soy el Mesías. Sobre esa verdad que tú acabas de decir, esa revelación, es que mi iglesia está edificada. Se ha malinterpretado por algún sector de que dicen que Pedro, que la iglesia, miren, hubiera sido un desastre. Si la iglesia hubiera edificado sobre Pedro, había dejado de existir, ya no existiría. Pero Dios dijo sobre la verdad de que yo soy el Mesías, soy el alfa y el omega, el principio y el fin, soy el omnipotente, el omnipresente, el eterno. Sobre esa realidad, sobre esos atributos divinos, sobre que soy Dios, está edificada mi iglesia. Y la iglesia eres tú y soy yo. Y la iglesia somos todos los que hemos reconocido que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pues es tan importante la palabra. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Y qué es lo que dice bien claro? Escudriñad las Escrituras, porque Dios parece a vosotros que tenéis la vida eterna, y ya son las que dan testimonio de mí. Esta palabra es importante. ¿Y por qué entonces cuando los discípulos lo llevan, y mira qué lindo, qué poderoso, qué grande templo, qué ministerio más terrible, mira esos edificios? Cristo se les queda mirando. Porque el ser humano tiende a vivir de lo que ve exteriormente y se olvida que esto es un mundo dividido en dimensión material y espiritual, y es una guerra espiritual, como dice Efesios capítulo 6,
Verso 13 en adelante, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Entonces, cuando ya está culminando el ministerio de Cristo, están en el monte de los olivos, y vamos a leer algunos de estos, Shamalaya. Y ellos mira Señor, mira el esplendor del templo, mira qué maravilloso. Y Jesús entonces le dice, esto está bien grande, mi hermano, le dice bien claro, especialmente en el libro de Mateo, es donde más me encanta, cuando él le dice esto, Mateo 24, vamos a leer esto bien claro aquí, déjame buscarlo, ahora aquí lo quiero decir, Mateo 24, dice, mire claro, mire cómo esto es, hermano, es increíble. Vamos a buscarlo, Mateo 24, aquí dice. Mateo 24, verso 1 en adelante. Mateo 24, verso 1 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, o sea, predicaba sentado también. Moody predicaba así también. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Oye, bien claro. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pero antes de esto, en el verso 1 del capítulo 24 de Mateo, dice, cuando Jesús salió del templo, hermano, que congregarse es importante. Y hay algo que voy a hablar, esté atento, porque voy a hacer una enseñanza que creo. Si Cristo entró al templo, pues, y desde el tiempo de Salomón y todo, se entiende que, y el tiempo del tabernáculo, que había un lugar específico donde el pueblo se reunía a adorarse, a congregarse. Escuche bien claro. Y dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Oye bien, eso que dicen que no se congregue uno, de eso voy a hablar. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. No quedará aquí piedra que no sea sobre piedra que no sea derribada. Entonces dice, una vez que él explica, porque eso se concluye en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito con sus ejércitos romanos invadieron a Jerusalén en un alzamiento que hubo del pueblo y ahí fue destruido el templo. Bueno, pero mire bien claro, ahora volvemos aquí. Estábamos en San Lucas 21 y lo puede leer en Mateo 24. Ahora vamos a Mateo 24, verso 3 en adelante. Verso 3 de Mateo 24 en adelante y podemos ahorita pasar de nuevo a Lucas. Entonces, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Y qué fue lo primero que Dios le respondió? Esto es importante porque de esto vamos a hablar hoy. Capítulo 24, verso 4. La respuesta de Jesús a esa pregunta, ¿qué será la señal más poderosa de que tú vienes a buscar tu iglesia? ¿Cuál es la señal de que este periodo de la gracia se va a acabar? Que estamos al borde del precipicio. Y mire la respuesta que él le da. En el verso 4 dice, respondiendo Jesús, no más nadie, les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Está escuchando bien claro? Mirad que nadie os engañe. Y cuando busca entonces el libro de Lucas, capítulo 21, mire también, porque esos son los testigos que están apuntando. En el verso, aquí se lo dice, versos 7 y 8 del capítulo 21 de Lucas. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y él mire la respuesta primero, lo mismo que registra Mateo, lo registra Lucas. Entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Mirad que no seáis engañados,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, yo tengo la doctrina, yo tengo la enseñanza, diciendo yo soy el Cristo. Y el tiempo, y cuando ustedes vean a esta gente, dice, miren, Shama, es que tengo que decirlo, porque esto está en la palabra, dice, diciendo yo soy el Cristo, se esconderán detrás del cristianismo, se esconderán detrás de filosofías religiosas, dice, diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo, y esto quiere decir, es acerca, y el tiempo refleja que está tiempo ya cerca del arrebatamiento de la iglesia, la aparición del anticristo, la gran tribulación, todo esto está cerca. Entonces dice, este es el consejo que le da, no vayáis en pos de ellos. Escuche bien, el consejo que Dios le dice, no, que Jesús le dice, no vayáis en pos de ellos. Jesús dice aquí, y lo que es lo mismo que dice en Mateo 24, cuando dice Mateo 24, 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Y en Mateo 24, tanto Lucas está ahí y Mateo está registrando, están oyendo lo mismo. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es decir, en el tiempo posterior va a venir un montón de falsos profetas y profetizas, hombres y mujeres que Pablo dice, si viniera un ángel y les predicara otro evangelio del que hoy hemos presentado, no le creáis. Cristo dijo que la señal más contundente de que estamos al sonar de la trompeta, a Cristo venir a resucitar sus muertos y levantar el rapto de la iglesia y empezar la manifestación del hijo de pecado, del anticristo, y todo lo que viene, lo demás viene por añadidura, porque vamos a estar hablando de esto, pero esto es lo que le quiero decir. Y quiero recordarles que están en sintonía con Clamor en la Medianoche. Vamos camino al 53 aniversario de Clamor a Dios este 7 de septiembre, las escalinatas norte del Capitolio. Hay un compromiso. Puerto Rico está en la balanza y este día es el clamor. Cada uno que venga, este es uno de los más importantes porque nos han dejado las cosas que han habido, los eventos que han habido, las actividades, han dejado a Puerto Rico minado de demonios, hermanos. Están matándose niños, padres matando hijos. Lo que está oyendo yo en estas noticias es terrible. Nuestros niños están bajo amenaza. La cuestión esta del traficante humano, la cuestión esta de la pedofilia, de la pornografía con los niños, la cosa esta de la perversión sexual, todo lo que está ocurriendo, la violencia especialmente contra los niños, contra nuestra juventud. Esa es la manifestación final, mi hermano. Pablo lo dice en segunda de Timoteo 3:1, en los posteriores días. Y después de eso no voy a tocar profundo ahora. La razón está en los presidentes del 2, 3, 4 y 5 versículos. Pero en segunda de Timoteo 3:1, hablando de estos tiempos, dice, y vendrán tiempos peligrosos. Todo esto, pero el principio de todo esto está en la falsa doctrina, en el espíritu de apostasía. Nosotros hemos vivido tiempos terribles. Aquí hubo un hombre que Dios usaba, y ese tipo que Dios usaba y las multitudes lo seguían, ya murió, se llamaba Oscar Candelario. Era un hombre de Dios. Pero en algún sitio se le metieron unas herejías en las cabezas. Se desvió de la sana doctrina. Y un día se rebeló. Entonces, gracias a Dios, lo que había era radio nada más. Todavía la televisión no tenía un empuje. Pero el tipo confundió este país. Se fueron miles de personas tras él y se perdieron. Hermano, pero la Biblia dice, Juan le dice primero de Juan 4:1 le dice a la iglesia, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus son de Dios, no, porque han salido muchos falsos cristos, muchos falsos profetas ahí. Y en 2 Timoteo 3:1 dice, vendrán tiempos peligrosos, en el tiempo que Pablo también dice en 1 Timoteo 4:1 y en 2 Timoteo 3:1, pues habla de la apostasía, de gente que parecerán verdaderos predicadores,
que torcerán las enseñanzas de la Biblia para su propia perdición y la de muchos, lo que nos pasó. Lo que nos pasó con un montón de personas que aparecieron por ahí, cuyos nombres son el alcalde de Waco, se recuerda Jim Jones, todos usaban la Biblia, hermano, y hubieron falsos profetas que confundieron al pueblo, y vieron tipos como William Miller que predicó y confundió al pueblo y hubo hasta gente que se suicidó creyendo una interpretación falsa. Estaba en el siglo XVIII. Y así, mis hermanos, el profeta William Branham, que fue un instrumento en un momento de milagros y un hombre de Dios, se desvió. Jim Jones, que creó aquello del templo del pueblo, y yo no sé cuánto, la tipa esta que creó una secta en la Florida llamada The House of Prayer y que fue una cosa escandalosa, una cosa demoníaca, hermano. Vivimos en tiempos peligrosos. Entonces, yo quiero decirles que tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente que empieza bien. Y no es que lo queremos destruir, oremos por ellos. Yo hace unos meses atrás, y mire, hay gente que he admirado, pero los veo viendo. Yo me acuerdo a usted de un programa que di aquí y que yo casi nunca... Un predicador que sale, que tiene una oratoria, porque tiene una fantástica oratoria, y que la gente lo sigue, como siguieron a William Miller, como siguieron al de Waco, ese era el intérprete, ese fue uno que interpretaba los sellos de yo no sé qué, y no me recuerdo el nombre, pero sí me recuerdo de Jim Jones, que se fue para Guyana y hacía obras de caridad y todo, y tenía un verbo tremendo. Y logró hasta retrasarse con presidentes. Me recuerdo que en un banquete en Washington, en un sitio de eso, se retrató con Nixon y con otros. Entonces dejaron Jim Jones, la gente lo siguió ciegamente y hacía obras de caridad y hablaba muy bien. Todos saben la masacre de Jonestown, que los llevó todos. Y mezcló una interpretación política y se llevó casi 1,000 personas para allá, para las selvas de Guyana. Y me parece que la gente se ha olvidado de eso, como el de Waco, Texas, que terminó en armado con un grupo de personas haciendo cosas horribles sexualmente, cosas locas, pero sobre todo empiezan con la desviación de la verdad. Todo eso es de este siglo. Hermano, William Miller, que cogió y transversó el asunto del rapto y llegó un momento que le puso fecha, le puso hora, todos los señales, y el día que dijo que iba a venir, todas las cosas parecían que estaban pasando, y cuando se vio que era algo que no era, ¿sabe? Que era algo que estaba coincidentemente sucediendo, pero que no era ningún cumplimiento, y cuando Cristo no llegó a esa hora, no llegó ese día, hubo gente que en Estados Unidos se tiró de los edificios, se vistieron de blanco en las montañas porque se iban, muchos se suicidaron. ¿Qué pasó con Jim Jones? Y por eso hay que decir la verdad, hay que tener cuidado. ¡Ay, caballero! Siento la presencia de Dios. No apague el televisor, aguántese ahí, arrasada, caballaya, que te abra los ojos. No siga ninguna. Mire lo que pasó en Puerto Rico. En Arecibo, un pastor, Isaac Cruz, un hombre de Dios que era mi amigo. Y en su iglesia apareció una mujer, se llamaba Juana García. Y Juana García era una mujer que empezó a profetizar y a profetizar y a profetizar y a profetizar. Y mucha gente le seguía. Pero Isaac Cruz era un hombre de Dios, pastor de los grandes, de los usados de Dios, del Pentecostal, Isaac Cruz de la Iglesia de Dios Pentecostal. Y ahora que estamos celebrando 110 años del Concilio Pentecostal, de Dios Pentecostal, Dios los bendiga, nos veremos ahí. ¡Oh, gloria! Entonces Isaac se dio cuenta que había algo malo. La señora todos los domingos quería tomar el púlpito. La señora quería que... Y así hay unas cuantas mujeres por ahí en el mundo. Y unos cuantos hombres por ahí, unos cuantas gente joven que están envueltos en espíritus de error, usando la Biblia, engañando a la gente. Y la gente, Dios mío, como que se ha perdido la enseñanza bíblica en las iglesias, se ha perdido el discernimiento y le siguen ciegamente. Vendiéndole aceite, vendiéndole amuletos, engañando, destruyendo hogares. Me recuerdo aquellos que en un movimiento se llamó el G12, que aconsejaban y había uno aquí en Puerto Rico, que ya no sé si se murió o no, que llegó a estar, que
que te reunía, te enseñaba que si tú no estabas en esa cosa, estabas perdido. Y entonces vino Oscar, vino con eso junto con el profeta que estaba en Estados Unidos. Empezaron a decir que el que no se bautizaba en el nombre de Jesús estaba perdido. El bautismo no salva. El bautismo es un testimonio libre. William Branham. William Branham infectó a Oscar y Oscar infectó a un pueblo y siguieron cayendo. Y ahora hay otro, hay un afroamericano que está acabando. Y ese grupo está creciendo en el mundo. Si tú no te bautizas en el nombre de Jesús, sacando un texto fuera de orden, tú no estás salvo completamente. Y la Trinidad, eso es falso. Y tienen confundido a miles de personas que no escudriñan la Escritura, que no tienen discernimiento y que no se les está enseñando Biblia como se debe estar enseñando en las iglesias al pueblo. Entonces, como dijo Pablo, si viniera cualquiera en mi nombre trayendo otro evangelio, no le creáis. Bueno, todos estos están vinculados con esto. Los que no con un extremo están con el otro. Y luego, mis amados hermanos, hubo una confusión grande aquí en Puerto Rico. Jim Jones llevó a la muerte casi 1,000 personas. El de Waco, Texas, un escándalo, que su nombre, el nombre de ese profeta ahora no lo recuerdo, pero lo voy a buscar. Todo eso fue noticia, murieron. Hubo hasta un confrontamiento con las fuerzas del FBI y murieron mucha gente, se armaron, se desviaron de la verdad. Mientras unos salían de un lado, otros salían de otro lado y salían de diferentes creencias. Y confundieron al pueblo y le siguieron, murieron y hubo escándalo. Bueno, pues aquí hubo un incidente. Aquí hubo un tiempo, hermano, que un pastor, predicador, que venía de Argentina, cosas. Entonces el individuo empezó a crecer en Estados Unidos. Creo que adquirieron la iglesia aquella que era la Catedral de Cristal y después de ahí salieron, hicieron una iglesia. Y la persona empezó bien. Y yo he orado por esta persona. Y yo le he pedido a Dios que, por esta fue la persona que cuando Gigi Ávila empezó a predicar, mire, a mí me ha pasado lo mismo. Cuando yo empecé el ministerio y empezó Dios a liberar personas de demonios, eso que está en la Biblia, que en mi nombre echarán fuera demonios, a mí me cayeron encima de falsos profetas para abajo. Gente criticando que tenían doctrinas falsas, que no tenían ni una onza de aceite del Espíritu en su vida, de visión. En el caso de Gigi fue igual. Se levantaron unos cuantos, que dicho sea de paso, tarde o temprano los alcanzó la mano de Dios. Pero el único que queda de esos por ahí, creo que se llama, y que yo oro por el alma de este hombre, se llama Dante Hebel. El tipo dice que no se congreguen. Dice que el tipo va contra todo lo que es, dice que no es pastor, porque el ser pastor le rebaja la cotización de su valor, imagino, en aceptación. No, es un honor. Jesús es el buen pastor que su vida. Y este tipo, Dante Hebel, yo oro por él y pedimos que oren para que se arrepienta y pedimos que Dios le ayude a ver. Pues cuando Gigi empezó a predicar que Cristo venía, ese fue uno de los que se burló de Gigi. Y aquí, Gigi Ávila tuvo que enfrentar a otro, que no vale la pena mencionarlo, que era pastor aquí, que empezó a negar el rapto de la iglesia, empezó a confundir al pueblo. Y lo primero que empiezan es a ridiculizar al hombre de Dios. Y Ávila fue un hombre que Dios lo tocó por el cambio que hubo, y lo que me dijo a mí, que después de años de estar predicando, me dijo un domingo, tú no puedes dejar de decir que yo vengo, tú tienes que decirle al pueblo que ya yo vengo de camino, y es que hay que hablar del arrebatamiento de la iglesia, y hay que hablar de la gran tribulación, y hay que hablar del milenio, y hay que hablar de que hay que enfrentar el tiempo de los juicios que vienen, y que Cristo viene a buscar su iglesia. Pues este señor, Dante Hebel, este fue uno que se burló de Gigi, que se burló, pero el pueblo está ciego. El tipo tiene una oratoria porque el diablo también da unción. Y yo lo que pido es que oremos por este hombre, que oremos por este señor, que le pidamos a Dios que se le quite el velo. Entonces viene aquí y la gente paga dinero por escucharlo.
Y finalmente, en estos días, lo entrevistaron en Argentina, transmitían hasta en una de las emisoras más prestigiosas cristianas, Nueva Vida. Transmitía allí. Y no se sabe, y se sabe cuántas otras medios se metió. Llegaba aquí y la gente pagando dinero en un auditorio para oír a un hombre con una doctrina falsa. Un hombre que empezó bien, un alma. La Biblia dice que el que pudiera librar del error al pecador, al error, yo lo que deseo es que este hombre se arrepienta. Yo lo que deseo es que este hombre vuelva a ser lo que era. Porque esto es que se desvían. Muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios, espíritus. Y este es uno de ellos, como lo fue William Branham, como fue Oscar Candelario, como lo fue William Miller, como lo fue Jim Jones. Y seguimos por ahí para abajo. Y tenemos a este señor Dante, hay que orar por él. No lo odiamos, pero no podemos dejar que siga engañando al pueblo. Ese es uno que vino aquí, hermano, y empezó a predicar aquí, la gente pagando, decirle que él se mofaba, eso de congregarse. No, la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen como costumbre. Las iglesias, desde el tiempo de Moisés, el tabernáculo, el templo, la congregación, dice en hebreo, no dejaos de congregarnos. El diablo a través de gobiernos demoniocráticos, cuando Biden y la pandemia, y ese Newsom de California y todos esos individuos en Nueva York que yo tuve que ir, porque el alcalde y el gobernador andaban en la misma de cerrar sinagogas, de cerrar las iglesias, porque el diablo le tiene miedo a que el pueblo de Dios se congregue a orar, a ayunar y a escuchar palabras. Quisiera que las iglesias quedaran vacías. Y si no, infiltra individuos y mujeres. Por ahí anda una que era una mujer de Dios. Está ahí en YouTube y yo no sé qué. Esa mujer era una mujer que Dios usaba. No voy a decir el nombre porque no vale la pena. Esa sí no vale la pena decirlo. Oro por ella para que se convierta y deje toda la vaina, la porquería que se le ha metido en la cabeza. Y de la noche a la mañana salió pública. Ya, yo no soy cristiano. Hermano, si tú no eres cristiano, tú estás perdido. Porque el cristiano es el que se convirtió. El cristiano es el que se entregó. Entonces, yo quiero hablar de esto porque hay que tener cuidado. Amados, no creáis a todo espíritu. Pablo dijo, si viniera cualquier otro, hasta uno, yo viniera a enseñarle otro evangelio del que habéis creído. No le creáis. Muchos apostataron de la fe. Pues tiene aquí, este no es el único. Hay un montón. Hermano, yo conozco gente que sean apóstoles y son de Dios. Pero hay otros que se esconden detrás del nombre de apóstol. Este no. Este le preguntan antes de ver, yo no soy pastor porque eso me baja mi calidad, su valor. Yo soy un conferencista. Hermano, es una honra ser siervo de Dios. Yo a veces uso el título de reverendo porque eso es una cuestión técnica, de lo que un estudio como doctor. Pero para mí y nosotros, un abogado como Torres, un atleta, un profesional, un hombre de Dios como lo era allí. Nosotros lo que nos interesa es que somos siervos de Dios. Nunca hemos buscado gloria para nosotros. ¡Ay, cabachanda! Pero entonces este tipo dice, yo no soy pastor. Después vino un alcahuete de aquí y un alcahuete de allá en los medios a decirle, no, porque retirarle la... No, es un falso profeta, se desvió de la verdad. Es un alma, hay que orar por él para que venga, vuelva de nuevo a la realidad y confiese. Y que toda esa gente que le decía, se puedan tomar una cerveza Corona, luego lo tenemos filmado, porque yo no lo hago escondido. Y sabe, yo aquí salí en esta cadena y dije, ese hombre hay que tener cuidado, porque las iglesias nuestras están llenas de alcohólicos, están llenas de gente que salieron de ese mundo. Y viene este loco a decirle que se tome la cervecita. Entonces, y ese es el mismo que vino aquí, que mofándose, eso que se tienen que congregar. Eso de que tienen que, no, hermano, la iglesia, el templo, es el lugar de congregarse y que uno se congrega en la casa y si no hay nada otra cosa, se congrega un palo, pero hermano, venir y decirle a la gente para que lo oigan a él, para que le paguen para ir a escucharlo. Y es un hombre que empezó bien, yo lo admiro, lo que tenía, pero no puedo admirar el error, el engaño, las locuras, decir que es Judas. Mire cuánta gente está en esta noche pensando suicidarse y este individuo, este tipo, yo lo he escuchado decir, Judas se salvó. Judas no se salvó porque los que se quitan la vida van derecho al infierno.
promoviendo primero que se vuelvan al licor, aunque diga que no, porque si tú le dices que yo públicamente cojo una corona en la mano así, la botella, yo me la tomo aquí al lado de usted, y empieza a agitar. Y yo vi una pastora en Santo Domingo, después que lo vio, con una presidenta así borracha como una no sé, que Dios tenga misericordia. Todo producto de predicadores. Otro diciéndole que si tú das tu casa y das esto, y tú haces esto, te vas a ser millonario, Dios. Yo tuve un familiar que le prometieron eso y murió en la pobreza. ¡Ey, caballaya, mana! Gente que hipotecó sus casas, perdieron sus casas. Y otros que después van por otro camino, que no voy a tocar todavía. Pero yo quiero decir esto porque esto está de moda aquí. Entonces, en estos días surgió la entrevista que le hicieron a este hombre allá porque quiere ser presidente, yo sé que allá en Argentina. Y le preguntan, yo la vi, le preguntan a Arate Hebel, ¿y qué usted cree del matrimonio del mismo sexo? No, yo no estoy a favor ni en contra. Yo no sé, o sea, ¿cómo es posible? ¿Y qué usted cree del aborto? No, bueno, eso yo no entro en eso. Hermano, o eres o no eres, no me venga a mí con cuentos. O estás o no estás. La Biblia dice bien claro que no podemos servir a dos señores. Y si usted tiene un hombre que arrastra multitudes, que se dice que no es un pastor, pero que es un conferencista, que dice que no hay que congregarse, que rompe todas las estructuras que Dios ha creado en la iglesia, y le dice a la gente que Judas se salvó, que se mató, y aprueba el suicidio, y aprueba la bebida, y aprueba todo el libertinaje, y destruye el sistema de congregarse, porque hermano, es esencial. Yo soy miembro de una iglesia. Yo tengo un pastor y una pastora. Y yo cuando tengo que buscar un consejo lo busco. Pero lo busco ahí y hablo con mi pastor o mi pastora. Pero tenemos que tener cuidado. Los seminarios tenemos que tener cuidado quién se nos mete. Los concilios tenemos que enseñar a quién le entregamos el micrófono, hermano. Choco del loco por ahí. Viviendo del cuento. Engañando a la gente. Entonces viene este tipo que tiene una influencia enorme, empezó por allá cuando se cayó Schuller y no sé cómo tuvo la iglesia, se llamaba de cristal. Esa iglesia la tuvo un tiempo, no la pudieron, hicieron una iglesia, el grupo de ese individuo, y luego esa iglesia hoy en día es una catedral católica, porque el ministro que también estaba ahí era un hombre bueno, pero se desvió de la doctrina. Muchos apostataron la fe en los posteros días, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Pablo le dijo a Timoteo, examinadlo, no menospreciéis la profecía, pero examinadlo todo y retener lo bueno. Y Pablo dijo a los hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Yo quiero felicitar al gerente, a Juan Carlos, que es el presidente de Nueva Vida. Yo conozco a su mamá, conocí a su papá, a su hermano. Juan Carlos es un joven que Dios le puso en sus manos esa empresa. No es un ministerio de ofrenda, ¿no? Es un ministerio que se sostiene porque es un negocio, pero es un negocio que él pudo haberlo puesto a ganar con cuanto demonio haya, pero el tipo se ha mantenido firme en no permitir anuncios, no permitir nada. Si usted quiere comprar un programa, me imagino que se lo vende, lo que sea, y lo corre, pero lo corre como negocio, pero para Dios. Y ha honrado a Dios. Y es el único que yo he visto aquí que ha tenido los pantalones de que cuando este hombre, que yo he venido señalando el peligro de este hombre, pero no he querido mencionar su nombre, sino cuando sacó la cervecita de Corona y cuando empezó a toda esta locura de decir, o estás con Dios o estás con el diablo, que le pregunta, ¿y qué tú crees del matrimonio del mismo sexo? No, nada, yo no me meto en eso. Y del aborto, no. Hermano, es decir, si tú quieres servir a Dios, no puedes estar bien con Dios y con el diablo. Y empieza a decir, bueno, prácticamente dijo que haga cada cual lo que le dé la gana, que se cuenzan machos, se acuesten, se casen, beban ron, beban cerveza, aborten. Prácticamente dijo, no, yo no tengo nada que ver con eso, no tengo opinión. ¿Cómo no vas a tener opinión? Entonces el mismo que dice que no se congreguen, que eso de congregarse, eso es una bobería. Y empieza a ridiculizar todo el movimiento del Espíritu. Y cuando Gigi empezó a predicar sobre la venida de Cristo, se burló de él. Súmala. Y este canal fue el primero que le dijo, aquí no vas a pisar esto.
Y no se le permite pasar propaganda de él aquí. Y ahora quiero decirle que ojalá el pueblo cristiano esté oyendo y no se queden en silencio, porque si en el tiempo del escándalo que hubo con Oscar Candelario no llega a estar, óigame bien lo que voy a decir, no llega a estar la Iglesia de Dios Pentecostal con un programa los domingos en la radio, que lo oía medio mundo en WKQ, Luis G. Ortiz, que era un periodista y era un siervo de Dios también, de la Asamblea de Dios, de la Iglesia de Dios Pentecostal, que fundó el Movimiento Misionero Mundial, que tenía su programa, y aún la Iglesia Católica, que tenía un programa, y entre todos, porque empezamos a fumigar a Oscar, que empezó a negar la Trinidad, que empezó a predicar que el que no se bautizaba en el nombre de Jesús estaba perdido, y a crear un caos que se perdieron miles de almas aquí. Porque hubo un grupo, hubo una Iglesia de Dios Pentecostal, un Luis Ortiz y un grupo católico que no se quedó callado al denunciar la herejía y al apóstata. Hay que orar por este hombre. Hay que pedir que se salve, que confiese que Dios, qué bendición sería que Él corrija todos los errores que el diablo le ha metido cargados por el mundo entero. Y que la gente en esta hora, hermano, es la salvación de las almas. Esto se está acabando y el diablo anda cual león rugiente. Y yo felicito a Juan Carlos de Nueva Vida por sacar la programación de este tipo del aire. Y ahora le caen encima los liberales internos, porque la iglesia se está infiltrando de izquierdosos, de amigos de Sodoma y Gomorra, que como este tipo están contentos con que dos machos y dos mujeres se casen y vivan juntas o se aborten, después que contan y canten el cántico de ellos y les sigan. No están dispuestos a pagar el precio. Yo quiero en este programa terminar, que en el próximo programa vendré a hablar sobre la importancia de orar y lo que está pasando en esta guerra, y que oremos por el presidente Trump y oremos por el gobierno de los Estados Unidos, que hay una lucha de poder increíble. El demonio está suelto, ¿no? Y aquí en Puerto Rico el demonio está suelto, pero hay una iglesia que tiene que advertir y decir, y léase la palabra que dice bien claro, mirad que nadie os engañe. No es que destruyamos a esa persona, oremos para que se restaure. ¿Sabe lo que es un hombre enseñando que Judas está salvo? Está enseñando que se puede uno suicidar, que dice que no puede decir que está en contra del aborto, que no puede decir que está en contra de la inmoralidad de Sodoma, del matrimonio gay. Le está cogiendo y creando un camino de libertinaje, y esto hay que pararlo ya. No es que maltratemos a nadie, oremos por él para que se salve. Oremos para que salga de esa confusión que está. Yo nunca he mencionado aquí su nombre, sino cuando sacó la botella, y lo hice levemente. Pero aquí, este fue el medio que primero le puso un pare. Y en el día de hoy, oremos por ese joven, que ahora le están callando, Juan Carlos y su emisora, y que siempre sigan sirviendo al Señor. Yo los conozco de joven, y que un negocio se lo entregaron a Dios. No es lo que convierte lo de Dios en un negocio. Él hizo inversa, cogió un negocio que Dios le dio de sus padres y lo convirtió al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos provees, Padre. El ministerio ha pasado por momentos difíciles, pero tú nos has prometido que la posterior gloria será mayor. La reconstrucción del ministerio, la organización del día de clamor, el día camino a clamor, el día 23, allá en Sabana Grande, a las 6 de la noche, y en todos los lugares donde estamos yendo, Padre, y que el día de clamor sea el más bendecido. Y este hermanito que hemos mencionado su nombre aquí, Señor, ten piedad de él, revélate, dile que no lo odiamos, pero tenemos que defender la doctrina, tenemos que defender a los débiles. Mirad que nadie os engañe. Y recuerden que pueden escribirnos, ahí está la información. Dios le bendiga, Dios le conteste sus peticiones, y oren por este hombre. Y abramos los ojos y saquemos al aire todas estas falsedades que hay, que están destruyendo las vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por este programa. ¿Qué has hecho? Mi alma canta. Aleluya.
me asombras con tus maravillas, por eso canto acercarme, perfume a tus pies, vengo a entregarte, no me cansaré de enamorarte y tuyo seré, ahora y por siempre.